Empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces esta experiencia de clase, digamos que a través de videoconferencia y por medio y gracias a la colaboración de Vigo Televisión. Y bueno, como sabéis, esta es una asignatura optativa de quinto curso de la orientación de instalaciones y construcción. En este caso, la clase que vamos a impartir es de la asignatura instalación de sistemas de automatización de datos. Como ya os comenté en la presentación el otro día que hicimos en la escuela, mi nombre es José Ignacio Armesto Quiroga, soy el profesor de teoría y prácticas de esta asignatura y toda la documentación relativa a la misma, además de en Vigo Televisión a partir de ahora, pues está en la página web del departamento, que es www.disa.vigo.es. Bueno, soy un profesor adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y, bueno, como ya sabéis, estamos en el curso 2007-2008. Bien, tal como os comentaba en la introducción, el primer tema, que es introducción a los sistemas automáticos, bueno, pues vamos a dedicarle un ratillo a este tema. Es un tema en el que vamos a repasar un poco los conceptos que ya habéis visto en las asignaturas de teoría de sistemas y de sistemas automáticos, pero muy enfocado sobre todo al aspecto práctico, ¿de acuerdo? En esta asignatura buscamos una aplicación práctica de los contenidos que estamos viendo relacionados con el mundo de la automática. Bien, entonces vamos a recordar un poco qué era eso de la automática. Vamos a hablar un poco de los automatismos desde el punto de vista industrial, aunque recordaremos también aplicación del automatismo en el mundo doméstico y haremos un repaso histórico. Veremos una introducción a los sistemas de fabricación, ¿vale? Veremos cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista tecnológico la aplicación del control en el mundo industrial en particular y en general. Y luego vamos a hablar un poquillo de los tipos de sistemas de automatización industrial que se hacen hoy en día y veremos, pues, un pantallazo de algunos ejemplos de aplicaciones de sistemas de automatización industrial. Como ya os comenté en la introducción, todos estos apuntes los tendréis en formato PDF en la página web de la asignatura en el departamento y seguramente cuando empiecen a colgar los vídeos en Vigo Televisión, adjunto al vídeo estará el PDF de esta conferencia, ¿vale? Esta clase. Bueno, vamos a empezar entonces con un poquito automática, definiciones y terminología, que se supone que ya las conocéis. ¿Qué pretende la automática o el control automático de los sistemas? Bueno, pues como ya dice ahí, el propósito es regular, también por eso el nombre de regulación automática o control automático. ¿Y por qué la palabra automática? Porque lo que pretende es minimizarse la intervención humana en el control del comportamiento dinámico de algún sistema, lógicamente mediante actuaciones, ¿de acuerdo? Mediante órdenes de mando. Desde un punto de vista sistémico, desde un punto de vista de la automática, ¿qué vamos a intentar regular? Pues un concepto abstracto que va a ser sistemas, ¿de acuerdo? Por no decir un caso concreto, una aplicación concreta, lo que vamos a hacer es hacer algo abstracto, ¿no? Por lo tanto, esta es una disciplina horizontal, en el sentido de que no es una disciplina que abarque un tema concreto del mundo industrial, sino que intenta, digamos, juntar diferentes disciplinas para conseguir al fin y al cabo el funcionamiento de un sistema industrial. Recordad que el nombre del departamento es Ingeniería de Sistemas también, por lo tanto el concepto sistémico es muy importante en nuestra área. Esos elementos, pues ya veis ahí, que pueden ser físicos, abstractos o de cualquier tipo. Ahí abajo se dan ejemplos de sistemas que podríamos controlar, mecánicos, químicos, eléctricos, electrónicos, etcétera, y que son un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma que las modificaciones o alteraciones de alguna magnitud puedan influir o ser influidas por los demás. Es decir, hay un comportamiento dinámico, es lo que hemos destacado ahí arriba. ¿Qué son las variables dentro de un sistema? Pues aquellas magnitudes que definen su comportamiento. También durante la carrera pues habéis estudiado en cada tipo de sistema concreto pues un determinado tipo de variables que afectan a esos procesos, ¿vale? Entonces estamos dando una concepción muy genérica, muy abstracta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué control automático? Pues ahí tenéis una figura que os representa pues qué es lo que había antes del control manual, antes del control automático, el control manual, el control hecho por entes humanos típicamente. Ahí tenéis, por ejemplo, un señor que está regulando pues lo que se supone que es el nivel de un depósito, para lo cual, pues bueno, hay un caudal de entrada que él no puede controlar, hay un caudal de salida que él sí se supone que a través de una válvula manual, en este caso,
sí puede controlar y tiene la capacidad de observación, tiene la capacidad de medir, en este caso de forma visual, a qué nivel está el depósito y actuar de forma a unas consignas que se le hayan dicho a la empresa. Pues este señor le han dicho, oye, que el depósito nunca se rebose, que el depósito nunca baje de un determinado valor, es decir, el ser humano por naturaleza puede controlar. Bueno, nosotros cuando conducimos un coche estamos controlando un sistema, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillito para entender lo que es un control manual, ¿no? en el que hay una gran intervención humana. ¿Quiere decirse con esto que en el control automático no va a haber presencia humana? No. Lo que pasa es que se va a minimizar la presencia humana activa, la que hace digamos que el trabajo, el esfuerzo, pero sí seguramente va a haber que utilizar otro tipo de personas, digamos, con un perfil más tecnológico de mantener a la máquina que hace el tema automático. ¿Vale? Bueno, sistema, pues adoptaremos en principio el modelo de caja negra, donde el sistema pues es un sistema que recibe unos inputs o entradas, va a darnos unos outputs o salidas, inevitablemente y por Murphy siempre habrá unas variables que son las perturbaciones que nos van a alterar, ¿de acuerdo? Y no podemos controlarlas, es la diferencia entre las entradas y las perturbaciones, que las perturbaciones son aquellas entradas que no podremos controlar, mientras que las entradas en principio se supone que sí vamos a poder actuar sobre ellas, ¿de acuerdo? Y luego lo más importante, el comportamiento dinámico viene definido por ese conjunto mínimo de variables que nos permiten determinar, conocido su valor, el estado del sistema en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de sistema que vamos a tener es el modelo de caja negra. Bien, otras palabras que se usan en el mundo de la automatización industrial, en el control industrial. Bueno, pues tenemos que tener claro más o menos qué es una planta, qué es un proceso, qué es una perturbación y el concepto de feedback o realimentación. ¿De acuerdo? Bueno, la planta, en estos términos, en los términos de la automática, pues se conoce como el equipo que tiene el objetivo de realizar una operación o función determinada. Es cualquier, en general, equipo físico, en el ámbito industrial, vamos a entenderlo, que se desea controlar. Por ejemplo, pues un motor, un horno, un reactor, una caldera, un sistema de producción completo. ¿De acuerdo? Eso sería lo que es la planta, la planta productiva, por ejemplo. ¿Qué es el proceso? Pues aquellas operaciones que se desean controlar para llevar a cabo un fin determinado, ¿de acuerdo? En esa planta se realizan procesos, y el objetivo es unas operaciones, realizar unas tareas que nos llevan la materia prima seguramente hasta un fin determinado, ¿no? Hasta un producto elaborado. ¿Dónde? En la planta, ¿vale? ¿Qué es una perturbación? Bueno, pues aquella señal cuyo comportamiento no podemos controlar o no es previsible y que, por Murphy, tiende a afectar en general de modo adverso al valor de la salida a un sistema. Es aquello que se opone a lo que nosotros queremos hacer. Pocas veces nos va a ayudar, pero a veces sí, ¿no? Pero en general se opone, bien en positivo o en negativo, y tendremos que minimizar la afección de esas perturbaciones sobre la planta. Bueno, ¿y qué es la realimentación? Que es un concepto importante en la automatización industrial. Pues es aquella operación que ante presencia de perturbaciones ayude a reducir esa diferencia entre la salida que queremos obtener y la entrada que nos hemos propuesto como referencia, utilizando esa diferencia entre ambas señales, la salida y la entrada, que es lo que conocemos como error, como señal o parámetro de control. Vale, entonces la realimentación requiere poder medir la salida, compararla con la entrada de referencia, y utilizar esa señal como control. Y se supone que con eso vamos a poder minimizar las perturbaciones. ¿De acuerdo? Está claro esto, ¿os acordáis? ¿No? Esto lo hemos visto en asignaturas del curso anterior. Bueno, otras palabras que se utilizan mucho, el concepto de servomecanismo en general. Pues el servo, la palabra servo, se utiliza para sistemas de control realimentado, generalmente en los cuales la salida suele ser una magnitud de tipo mecánico, sea posición, velocidad o aceleración. Es una palabra histórica, que se utiliza históricamente. Por ejemplo, servodirección, servo... La palabra servo quiere decir control realimentado, en bucle cerrado, de magnitudes mecánicas. Hoy en día se puede extrapolar a cualquier tema en el que se haga control de algo, de alguna variable, ¿vale? Servomecanismo es una acepción, pues digamos ya amplia. Pero antiguamente todo aquello que era control de posición, velocidad y aceleración, que fueron las primeras cosas que se tendieron a controlar en temas mecánicos, pues se llamaban servomecanismos, ¿vale? Luego, un tema muy importante que yo quiero que tengáis claro es la diferencia entre controlar un sistema en lazo abierto y controlar un sistema en lazo cerrado, lo que es control en bucle abierto y control en bucle cerrado. ¿De qué va esto? Bueno, pues esto va de que nosotros en principio podemos hacer control, aunque no tengamos la posibilidad de medir la variable de salida.
Cuando no tenemos la posibilidad de medir la variable de salida, entonces, por lo que sea, por el motivo que fuere, el control que podamos aplicar sobre esa planta lo vamos a llamar en bucle abierto, porque no podemos cerrar el lazo, no podemos realimentar. Entonces, por eso se llama lazo bucle abierto. Cuando tengamos la posibilidad de medir la salida y obtener con ello un efecto directo sobre la señal de control, entonces hablaremos de plantas donde tenemos control en bucle cerrado. Bueno, antes de empezar un poquito con esos conceptos más en detalle, vamos a ver un poquito ejemplos históricos, ¿vale? Bueno, la regulación automática es algo, o el control automático de procesos es algo en lo que el hombre ha tenido inquietudes desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Los primeros ejemplos ya un poquito más nítidos o un poco más clarificadores, y como veis que tienen relación con temas como las lámparas y la medición del tiempo y en general el control de nivel de un depósito, pues aquí los tenéis, son de un par de siglos antes de Cristo, ¿no? O 3 incluso. Aquí tenéis, por ejemplo, el reloj de agua de Quetzibio y la lámpara de aceite de nivel constante. Bueno, el objetivo en esta lámpara, como veis, es mantener el nivel de un fluido, del fluido que se utilizaba para combustionar en el caso de la lámpara, a un determinado nivel, y esto que veis tan curioso, pues funcionaba lo que es un reloj basado en agua. Es como los relojes de arena, pero hecho con agua. ¿En qué se basa? Bueno, pues se basa en que este caudal sea constante. Si este caudal es constante y esta superficie es constante, la subida por unidad de tiempo de este nivel será constante. Por lo tanto, aquí estaremos midiendo, se incrementará una unidad de espacio por la misma unidad de tiempo. O sea que de alguna forma estamos midiendo tiempos. ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es el truco, el ingenio aquí? Pues conseguir que este caudal sea constante. ¿Cómo lo conseguimos? Regulando la altura de ese depósito. Lo que hacemos es que esta altura sea constante, y como sabéis que en un fluido en salida libre la velocidad del fluido de salida y por lo tanto el caudal es proporcional a la altura, pues lo que hacemos es controlar el flujo. ¿Y cuál es el truco? Pues utilizar ahí esa boya que veis ahí, ese flotador, para hacer que el nivel de ese depósito sea constante. Mientras este depósito de arriba no se quede vacío, ahí lo que estamos es controlando el nivel. Por cierto, esa boya, ¿dónde la conocéis? ¿Dónde la tenemos todos? ¿Dónde la vemos habitualmente, aunque no la veamos? ¿Dónde la reconocéis en un ámbito diario? En la cisterna de casa. En la cisterna de casa, efectivamente, el control de agua que hay en el VC, pues no deja de funcionar de una forma parecida a como se plantea en el mecanismo de Quetzibio. Bueno, estos son antecedentes, si queréis, un poco pues, históricos, ¿no? Pues en la época romana también había los controles de nivel en todos los sistemas que tenían, eran muy sibaritas y tenían hechos sistemas muy sofisticados, bueno, basados en temas de agua. ¿Cuándo empieza a evolucionar de forma industrial o cuándo realmente aparece, digamos, el control automático en el ámbito industrial? Pues como veis ahí, en el siglo XVIII, con la revolución industrial. Aparece el tema de los telares, sobre todo en Inglaterra, y resulta que para el tema de los telares automatizados, para automatizar los telares, había un problema que era el control de velocidad. Y resulta que para hacer el control de velocidad, y también para el tema de la máquina de vapor, para controlar la velocidad en la máquina de vapor, pues había que intentar utilizar algún dispositivo, algún mecanismo que nos permitiera controlar pues esa velocidad. Y surge un símbolo, que, bueno, ya veis que es un símbolo importante en la ingeniería industrial y que es el regulador de Watt. El principio básicamente consta en que el regulador de Watt está conectado a través de mecánicamente con el eje del cual queremos controlar la velocidad. En este caso, pues suponemos que es el eje de giro de la máquina de vapor que estamos regulando. Entonces, de alguna forma lo que hacemos es transmitir a este eje, ¿vale?, la velocidad de forma proporcional en función de unos ejes, unos piñones. La velocidad de giro del regulador de Watt, del eje principal del regulador de Watt, tiene que ver o es proporcional a la velocidad de giro del eje principal de la máquina, ¿vale? Entonces, con ese giro se controla, o por temas de momento de inercia y cantidad de movimiento que ya conocéis, de física, digamos que estamos controlando, en el fondo, la altura o el punto donde se sitúan esas dos bolitas, que al girar, en función de que se gire más rápido o más lento, esas bolas tienden a posicionarse en una posición más extendida o más recogida. Y de esa forma, si el punto de arriba es fijo, o lo podemos cambiar nosotros, que ese sería el cambio de la referencia, el punto de abajo va a subir o va a bajar en función de esa velocidad. Si con ese movimiento de esta pieza de aquí conseguimos regular
el caudal que alimenta la máquina de vapor, de forma que esté hecho el circuito para que cuando esto se acelera se tienda a cerrar la válvula y cuando esto se frena tienda a abrir la válvula, pues lo que hacemos es, intuitivamente se ve que es un sistema que nos va a permitir controlar la velocidad de esa máquina, ¿no? Pues esta cosa tan sencilla, que es un regulador mecánico, y como veis pues surge en el siglo XVIII, pues fue la base de lo que fue la revolución industrial, porque se permitía controlar pues dos dispositivos tan importantes como fueron la velocidad del tren y la velocidad de las máquinas de telar. Posteriormente, bueno, pues aparece otra revolución electrónica. Primero, la revolución analógica, que viene representada, seguramente lo habréis visto en electrónica o lo veréis, por el amplificador operacional, de los cuales las primeras versiones pues fueron hechos por medio de válvulas de vacío, posteriormente se hicieron con con circuitos integrados, con transistores, pero primero se hacían con válvulas de vacío, ya que veis cómo en el año 52 Philbrick, pues digamos que propone el primer modelo de amplificador operacional, y con esos amplificadores operacionales se podían hacer reguladores electrónicos, ¿vale? Posteriormente, y esta revolución quizás sea más conocida por vosotros, pues en el año 71, curiosamente, una empresa que todos conocéis, que se llama Intel, pues desarrolla el primer microprocesador de la historia, es decir, la primera pastilla en la que se integra todos los elementos funcionales necesarios para implementar, digamos, el concepto de lo que hoy entendemos por un microcomputador, ¿no? El corazón, el cerebro de un microcomputador, ¿vale? Que es el microprocesador, ¿vale? El primero que hicieron fueron el 4004, de ahí salieron, ya sabéis, los 8008, el 8080, y de ahí llegamos pues hasta nuestros días, ¿no? Como veis, la electrónica, pues aproximadamente pues llevamos con ella 30 años o 40 años, no mucho más, ¿eh? Aquí tenéis un chip del 4004 y el fotolito del primer microprocesador que es el 4004, que como veis se produjo en el año 71. Bueno, entonces en ese momento se produce una revolución, en este caso electrónica, primero analógica, como os decía, y posteriormente digital, ¿eh? Hoy en día sabéis que estamos tendiendo a la digitalización de casi todo. Bueno, como os decía antes en la introducción, quiero que entendáis bien la diferencia entre el control de lazo abierto y el control de lazo cerrado. La diferencia es muy simple. La diferencia entre control de lazo abierto y control de lazo cerrado es si podemos medir o no la variable de salida y utilizarla para realimentar como señal de control para nuestro regulador. Cuando no podemos hacerlo, cuando no podemos medirla, no es posible, no podemos llevarla al regulador por los motivos que fuere, podemos dar luego algunos, entonces lo que utilizamos es el control. Es posible hacer control, es decir, es posible diseñar reguladores para nuestro sistema el lazo abierto, ¿vale? ¿Qué problema? Pues el inherente a este diseño. No se comprueba el valor que toma la salida, por lo tanto, en principio es bastante intuitivo entender que este tipo de controlador es claramente sensible a las perturbaciones que se produzcan en la planta. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos programar y hacer que no haya un control humano tan exhaustivo sobre el proceso, pero este tipo de control automático, en principio, va a ser muy sensible a las perturbaciones de la planta. Hablando en términos concretos y por dar algún caso particular, pues aquí os pongo dos casos muy habituales hoy en día, que son el caso de la lavadora y el caso de un cruce semaforizado, por ejemplo. Hay muchos más que podemos hablar. ¿Cuál es el problema de la lavadora? Bueno, la lavadora efectivamente es un sistema de control automático, es una máquina automática que lava la ropa y sabemos todas las ventajas que ha traído esta máquina desde que existe, como muchas otras, en el tema doméstico, pero si lo pensáis, veis que es una máquina donde el control está hecho en bucle abierto. Es decir, la lavadora, a día de hoy, bueno, a día de hace a lo mejor 4 o 5 años, esto está cambiando, luego os pondré un ejemplo, la lavadora en principio no mide o no suele medir la dureza del agua, no suele medir, digo, ahora puede ser que todo esto que esté diciendo no sea así, la presión, no suele medir la temperatura con la que llega el agua a la entrada, no suele medir la cantidad o no dosifica ella de forma automática la cantidad de detergente que echamos a la ropa, no suele medir el peso, la cantidad de ropa que metemos, no suele medir la porquería que echamos en la ropa, ni suele medir el color, si la ropa que estamos introduciendo es de color blanca o cómo, ¿no? Todo esto podría cambiar, es decir, ¿es posible hoy en día pensar en una lavadora que mida todas esas variables? Pues en principio sí, y se está tendiendo hacia la lavadora del botón.
Estos días está viendo un anuncio en la tele, supongo un poco como anécdota, que están hablando ya de la plancha automática, donde ya no tienes que preocuparte de si es lino, lana, sabes los problemas, ¿no? Bueno, pues de alguna forma esa plancha tiene que tener algún mecanismo para medir qué es lo que está planchando y no quemarlo, ¿vale? En el futuro seguramente las lavadoras tal. Bueno, vamos a pensar en una lavadora clásica. Entonces, realmente el control de la lavadora funciona en automático, es decir, tú la programas, ahí está la intervención humana, es una máquina semiautomática, donde nosotros actuamos. Es decir, nosotros tenemos que decidir, aquí está un poquito el humano pensando, tenemos que decidir por dónde va la máquina, ¿no? Tenemos que alimentar el detergente que queremos poner, la cantidad que queremos poner y todo eso. Y aquí está la clave, tenemos que seleccionar en unos aparatitos qué programa queremos hacer y después le damos a adelante, ¿no? Vale, pero aquí hay una pequeña intervención humana, según lo queráis ver. En todo caso, el bucle no está cerrado. Es decir, nosotros decidimos qué programa va a ser el que va a ejecutar la lavadora. Por lo tanto, la lavadora trabaja en bucle abierto. El controlador, el trabajo físico ya no lo hace el hombre, ya no lo hace el ser humano. Sí que es verdad que el automatismo no toma las decisiones sobre lo que hay que hacer, sino que es el ser humano el que toma esa decisión. Lo mismo ocurre hoy en día con los semáforos. ¿Cuántas veces no habremos visto pues un cruce, un paso de cebra, donde se está dando paso a peatones y no hay nadie? ¿Vale? ¿Cuál es la razón? Pues porque no se controla o mide los flujos de... bueno, habéis visto también algún semáforo donde hay un botón que cuando hay un usuario que quiere cruzar, pues es cuando hay que darle, entonces ya te introduce un ciclo de cruzar, bien, entonces se va automatizando, pero sigue habiendo que darle un botón, ¿no? El ideal sería que yo llegara allí. De hecho, ¿conocéis ya en la carretera vieja para subir a la universidad hay un cruce donde si paras el coche en un punto donde se pesa el coche, digamos que hay un sensor de presencia de coche, pues automáticamente ya ese semáforo hace un ciclo. Mientras no haya yo ningún coche, el semáforo no hace ningún ciclo. Es decir, vamos tendiendo a la automatización de eso, pero hoy por hoy el control de estos sistemas, básicamente en la mayoría de los casos, es el lazo abierto. ¿Entendéis ya claro que es lazo abierto, ¿no? Ahora, ¿se puede automatizar el lazo abierto? Sí. ¿Qué pasa? Las perturbaciones. Como yo me cuele aquí, como yo ponga mal programa, como la ropa esté más sucia de lo que parece, como aquí haya más coches de los que yo esperaba, pues estas máquinas estos automatismos van a funcionar peor que para lo que se diseñaron, o mejor, según no se autorregulan. Bien, el control en el lazo cerrado, la clave está aquí. Básicamente está la idea de, primero, poder tener un sensor con el que medir la variable de salida, comparar ese sensor que nos da la variable que medimos, compararla con aquello que deseamos, y de ahí sale el concepto de señal de error, que es la novedad. Y esa señal de error es el input para nuestro controlador. Vale, entonces el principio de feedback o realimentación es este. Disponemos de un sensor y de manera intuitiva ya vemos que este sistema en principio podría responder mejor ante las perturbaciones que se produzcan en el sistema. Vale, por ejemplo, pues antes os he hablado de una lavadora clásica, pues hoy empiezan a aparecer las lavadoras donde, bueno, sigue habiendo una interfaz pues, con botoncitos, pero cada vez se tiende a menos botones. Es decir, ya hay lavadoras que miden el peso y te pueden trabajar a carga o media carga de forma automática. Ya hay lavadoras que miden la porquería que tiene la ropa. Después de echar agua la primera vez y darles un par de voltios, lo que hacen es medir pues ya si el agua ya sale muy guarra o no muy guarra. En función de eso ya saben si tienen que hacer un programa largo o un programa corto. Ya tú no tienes que tomar esa decisión. También se puede medir la presión del agua, porque en función de que haya mucha agua, poca agua, o sea, presión, pues ya saben si el ciclo tiene que durar un poco más o un poco menos, etcétera, etcétera. Cuanto más sensores se vayan añadiendo, puede llegar un momento en el que solo haya un botón de run, ¿vale? Y ya la máquina de forma automática se busque la vida y haga lo que tiene que hacer. Esto a medio plazo lo encontraremos, pero para eso tiene que haber sensores que nos midan. Claro, estamos hablando de muchos sensores, ¿vale? Lo normal, ya veis que en la transparencia anterior os hablo de un solo sensor. Bueno, en la realidad los sistemas tienen muchos sensores, ¿vale? Entonces, para cerrar un ciclo como el de la lavadora, realmente el programa, el bucle de control tendría que trabajar con muchos sensores, en un sistema multivariable. Nosotros estamos planteando aquí el caso sencillo, un sistema monovariable. La lavadora es un caso completo y complejo de un sistema multivariable. Y aquí veis al ordenador que trabajaría con todos esos sensores, compararía y, bueno, al fin y al cabo el objetivo es que la ropa salga sucia con el menor gasto posible de agua, electricidad y bueno, pues detergente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es el objetivo.
Bueno, otro caso de control de lazo cerrado, pues las calefacciones en casa, cada vez más, estamos teniendo en casa pues un control automático de la calefacción. Entonces, pues por ejemplo, si vivís en una vivienda unifamiliar, pues muy probablemente en esa vivienda dispondréis de una caldera, un sistema de calefacción con caldera, con su depósito, con sus elementos, sus válvulas y todo eso, y habrá un computador, que lo veis aquí dentro, que es el que se encarga de regular pues todo el tema de caudales, flujos, temperaturas, etcétera. Y habrá sensores, por ejemplo, para medir la temperatura dentro de la caldera, si hay llama, si hay el nivel de líquidos, y luego a nivel de cada habitación pues sensores de temperatura, de humedad, incluso sensores exteriores de si está habiendo mucha radiación solar, y en función de eso pues el sistema térmico de vuestra instalación pues controlará y cerrará ese bucle, y al final lo que buscará pues es que la temperatura interior sea lo más cómoda y óptima posible, gastando el menor cantidad de fluido, de gasoil, etcétera, etcétera. Vale, volvemos a otro sistema realimentado típicamente. Son, por poneros algunos ejemplos. Bueno, ya entrando a nivel industrial en los sistemas de fabricación modernos, si entráramos en una industria y nos planteáramos un poquito qué nos vamos a encontrar en la industria, pues podríamos desglosar en general todo lo que vamos a encontrar en una serie de componentes. ¿De acuerdo? Todo sistema de fabricación industrial en general pues tiene una serie de componentes. Evidentemente, ¿qué es lo primero que nos vamos a encontrar en un sistema industrial que esté automatizado, o por lo menos que esté, digamos, para un proceso que no es meramente humano? Pues lo primero que seguramente nos vamos a encontrar son máquinas, ¿vale? Vamos a encontrarnos máquinas como, bueno, las que quiero representar un poco esta foto, Ahí veis que hay una serie de máquinas que están en cadena, unas detrás de otra o en paralelo, no sé exactamente, pero bueno, la foto lo que sugiere es que tenemos en nuestra fábrica, lo primero que tiene que haber son unas máquinas que nos sirvan para hacer la producción que queremos hacer, ¿vale? Después, las máquinas manipulan pues materia prima y el objetivo es fabricar, ¿no? Bien, ¿qué más cosas hay? Pues sistemas de manipulación y o transporte de materiales. Bien, evidentemente esa materia prima, ese producto semielaborado, ese producto final, sabéis que internamente la fábrica tiene que fluir, ¿no? Tiene que ir fluyendo a través de los diferentes puestos, a través de los diferentes elementos que tiene la fábrica. Y bien, por supuesto que puede fluir mediante máquinas manejadas manualmente, como puede ser carretillas, pickers, o máquinas más automatizadas, como, bueno, aquí lo he representado por un robot. Un robot puede servir no solo como elemento del proceso productivo, sino también como elemento que transporta la pieza desde un punto hasta otro del proceso productivo, ¿vale? Entonces, en este caso, el robot está representando un sistema de manipulación o transporte de material, ¿vale? Puede tener otras funciones, ¿no? Pero bueno, cada foto ahí representa un determinado componente. Bien, esta es un poco la parte que más nos toca en principio, aunque también aquí vamos a hablar en la asignatura, pero esta es la parte que más nos compete en esta asignatura, es decir, los sistemas de control por computador. La asignatura se llama Instalación de Sistemas de Automatización, Control y Datos, ¿no? Entonces nos vamos a centrar sobre todo en este tipo de cosas. ¿Dónde los veríais en la planta? Pues serían aquellas instalaciones eléctrico-electrónicas, si queréis, electrónicas, vale, básicamente donde hay componentes, bueno, por supuesto eléctricos, de protecciones, etcétera, etcétera, pero básicamente pues ahí no se aprecia, pero bueno, pues va a haber equipos de control y electricidad, potencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este tipo de cuadros es un poco también el objetivo de la asignatura a nivel práctico, es lo que me gustaría que entendierais y supierais diseñar incluso, a un cierto nivel, ¿vale? Ese es el objetivo un poco de la asignatura. ¿Y para qué sirven estos sistemas de control de computador? Para manejar y controlar el funcionamiento de las máquinas y sistemas de manipulación que hay del proceso. Evidentemente, pues estos cuadros, estos sistemas eléctricos que hay a lo largo de la planta, pues suelen controlar un número limitado de unidades de producción, o de máquinas o de sistemas de manipulación. Bien, y luego, por supuesto, también habrá, y ya lo he dicho antes, que a pesar de que hagamos un control automático y de que intentemos cada vez automatizar más los procesos de producción, pues el ser humano
también será importante. Aquí veis un operario, pues posiblemente de mantenimiento o de producción, que lo que pasa es que en vez de hacer un trabajo dedicado a la producción física de las piezas, lo que va a hacer seguramente es un trabajo dedicado al mantenimiento de esos sistemas eléctricos o electrónicos de control y a una parametrización del funcionamiento del proceso. Aquí veis todos los interfaces que se llaman HMI o Human Machine Interface. Bueno, veis cosas como botoneras, pantallas con pulsadores y displays y teclados y otro tipo de pantallas, y al final el operario lo que hace es acercarse ahí e interactuar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de alguna forma es algo parecido al computador, donde hay dispositivos de salida, como puede ser una pantalla, y dispositivos de entrada, como puede ser un teclado, ¿vale? Y todo eso, pues es lo que van a manipular las personas que intervienen en el proceso, ¿vale? Nosotros, lógicamente, cuando hagamos una instalación y un diseño, tenemos que tener en cuenta también esos interfaces, ¿vale? Bien, las máquinas de producción, bien, como estas de aquí. Bien, como decía antes, bueno, existen máquinas de producción, por supuesto, totalmente manuales. A ver, haylas. Entonces, pues, esto no quiere decir que se automatice todo en los procesos, a veces porque es muy costoso o porque es muy difícil. Pues, por ejemplo, os puedo decir como anécdota que las piezas de un avión, que son las piezas que se hacen hoy en día de un avión, pues se hacen con procedimientos altamente manuales. La fábrica de piezas de avión que se hacen, por ejemplo, en Orense, pues prácticamente todo el trabajo es artesanal, se hace de forma muy manual, muy manual. Entonces, bueno, son máquinas que, si es que hay máquina, porque a veces son solo las manos del operario las que hacen la pieza, pero puede ser también una máquina cuyo manipulación, por ejemplo, un torno, en el que sea todo manual, donde todos los movimientos y todos los procesos que se hacen sean manuales. Entonces, están totalmente dirigidas y supervisadas por un operario. Hombre, la máquina puede proporcionar cierta fuerza y energía, pero es el trabajador el que hace el control. ¿De acuerdo? En general, lo que ayuda, la diferencia entre que haya una máquina y no la haya, está en que el primer avance que se obtuvo con las máquinas es hacer que el operario no fuera el que hiciera el trabajo energético, sino que fuera la máquina. Y el operario lo que ponía es el control. Ese fue el primer cambio. Antes se hacía todo, lo hacía el hombre, el ser humano, ¿vale? En general. La máquina que ayudó, pues a que quitar al ser humano del trabajo físico, pero pasarle el trabajo de control. ¿Vale? ¿Qué está pasando hoy en día? Pues que lo que hacemos es cambiar. ¿Qué pasa? Que las tareas rutinarias también acaban siendo repetitivas, monótonas y aburridas para el ser humano, aparte de, bueno, los otros temas que todos conocemos. Entonces, también se pretende, o muchas veces, cuanto más sofisticado es el proceso, se pretende cada vez más que las máquinas sean más automatizadas, cada vez que ellas mismas sean capaces de hacer más cosas de forma independiente. Entonces, pasamos al siguiente nivel, que sería una máquina semiautomática. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente, pues por ejemplo, es el caso de la lavadora. Es un programa en la máquina, es el que ocupa una parte del ciclo y el operario, pues de alguna forma, ocupa otra parte del ciclo. ¿Vale? Bueno, realmente la lavadora es menos que esto. La lavadora ya podemos considerarla en esta lista un sistema automático. Las semiautomáticas es que se reparte el trabajo entre el operario y el automatismo. ¿Vale? Por ejemplo, es el caso de... Podría contaros en una mesa de trabajo de soldadura en la que por la parte de atrás está un robot y por delante el humano lo que hace es cargar unas piezas, asentarlas y luego esa mesa y validar. Cuando esa mesa gira, por detrás el robot se pone a soldar, mientras que por delante el operario vuelve a estar colocando unas piezas. Entonces, digamos que el trabajo se reparte a mitad y mitad. La parte fea, la parte de soldadura la hace el robot y la parte, digamos, de manutención, de carga a la máquina, la hace el ser humano. Vale, entonces en ese caso pues estaríamos hablando de una máquina semiautomática. Y las máquinas ya automáticas, incluso en el caso de muy automatizadas, lo que hacen, la característica que las distingue es que trabajan largos periodos de tiempo, en principio sin intervención del operario. Es decir, nosotros les damos un programa y la dejamos allí pues 1, 2, 3 minutos, media hora, una hora, haciendo el proceso. Por ejemplo, la lavadora, ¿no? Evidentemente, cada cierto número de ciclos o cada cierto número de tiempo se requiere una atención o una reprogramación de qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Entonces la máquina, pero en principio la máquina trabaja sola mucho tiempo. Nosotros le damos una orden, hazme 1000 tornillos o hazme... Y bueno, salvo que la máquina avise de que se para o lo que sea, la máquina trabaja sola. Entonces el nivel de automatización lógicamente va creciendo en esta línea. Las máquinas muy manuales no tienen control, generalmente, o tienen muy poco control automático.
Las máquinas semiautomáticas ya pueden tener bastante nivel de automatización, pero quizás sean las máquinas muy automáticas, sobre todo en el mundo industrial, donde el nivel de automatización es elevado, es máximo prácticamente. Bueno, en cuanto a los sistemas de manipulación de material, bueno, los manipuladores, los sistemas de logística o manutención industrial, también los podemos dividir en 3 tipos. Parece bastante intuitivo, ¿no? Cargar, colocar o posicionar y descargar. O sea, evidentemente las cosas hay que cogerlas, hay que colocarlas en su sitio para el trabajo y cuando se acaba el trabajo hay que descargarlas. Evidentemente dentro de la fábrica este tipo de ciclos se pueden repetir prolongadamente pues n veces a lo largo de todo el proceso, ¿no? Habrá una carga inicial, una colocación, una descarga, una carga, una colocación, una descarga, una carga, una colocación y así sucesivamente hasta que la pieza llega a la descarga última, digamos, ¿no? Que sería pues en el camión, para el transporte o lo que fuera, ¿no? Vale, entonces la carga, ¿qué misión tiene? Pues mover la unidad de trabajo hasta las máquinas de producción o equipamiento de proceso. Las máquinas de colocación, pues sobre todo la característica que las distingue es cuando requieres el colocar las piezas con precisión y exactitud y sitúa la unidad de trabajo en una colocación determinada. Por ejemplo, el robot para este tipo de procesos o tareas es bastante adecuado, ¿vale? Pero hay otras soluciones. Y la descarga, pues es que una vez que la operación está terminada, se retira la unidad de trabajo de la máquina y se transporta esa pieza a otra máquina o simplemente ya cuando estamos en un elemento final se retira, ¿no? A un almacén o se expende o se expide a través de un camión. Bien, la tercera parte, el control por computador. Vale, habíamos hablado de las máquinas, hemos hablado de los sistemas de transporte. Vamos a ver un poco cuál es la misión hoy en día de los sistemas de control por computador. Bueno, aquí ya aparecen, y en la foto, pues en este caso, aunque es de un fabricante bien conocido, pues he cogido una foto que, digamos, representa un poco alguna de la gama de sistemas de control industrial que tiene un determinado fabricante. Aquí, por ejemplo, veis en este caso equipos de control de gama alta. Estos son los famosos PLCs o autómatas programables, que ya hemos visto en la asignatura de sistemas automáticos. Vale. Aquí veis los de gama muy alta, los de gama media y aquí están los de gama baja. Vale, pero todos estos son PLCs. Luego en las fábricas os vais a encontrar con, básicamente, luego veremos más en detalle, iremos profundizando, pero los equipos de control por excelencia son PLCs, ¿vale? Aunque existen otros. Digo, también en nuestro entorno, en Vigo, el tipo de procesos que existen en Vigo, sobre todo, están controlados y gobernados por PLCs. Después también tenéis los HMIs, los dispositivos de Human Machine Interface, que están representados ahí por esas pantallas o paneles de operador. Bueno, hoy en día que sepáis que la arquitectura que se utiliza en estos sistemas suelen ser PCs, la arquitectura de un PC, pero industrial, rugerizado, como se suele decir, robusto. Y como veis se utilizan pantallas táctiles como la que estoy usando yo aquí ahora mismo, pero también robustas, en muchos casos, o mediante teclado. Por ejemplo, la pantalla que está atrás, la de color amarillo, pues es una pantalla táctil como esta de aquí, como la que estoy usando yo en este equipo, y la de adelante no, porque tiene botonera en la parte inferior. Vale, pero bueno, en todo caso tal. Y luego lo que se encuentra por aquí, eso que está ahí, representa las entradas-salidas. Lo que llama este fabricante, casi todos, la periferia de adquisición de entradas-salidas distribuida o descentralizada. Pero bueno, es una foto, no representa toda la gama, sino que se intenta hablar un poco de los equipos de automatización que existen, por ejemplo, en la determinada gama de un fabricante. ¿Qué misión tienen estos equipos? Pues comunicar instrucciones a los trabajadores. ¿Cómo lo hacen? Pues a través del HMI. Descargar programas de piezas a las máquinas controladas por computador. ¿Vale? Programar las máquinas que hacen las cosas. Controlar y coordinar los sistemas de manipulación y transporte. Evidentemente, si tenemos varias máquinas que producen y en medio está un sistema de transporte, hay que coordinar las cargas y las descargas para que, bueno, pues no vaya a ser que cuando, por ejemplo, si yo estoy con un robot cargando una prensa, pues que no baje la prensa cuando estoy metiendo el brazo robot dentro. Ni que no vaya a echar la garra cuando no hay nada, ni perogrullos, ¿no? Entonces eso se llama coordinación de los sistemas de producción con los sistemas de manutención. Planificación de la producción, ¿no? Si desde gestión de la planta me están diciendo que vamos a hacer tal modelo de coche o vamos a fabricar tales productos durante el día de hoy, pues esa información nos va a venir de los ordenadores de gestión de la producción, de lo que se llaman los sistemas
ERP, Enterprise Resource Planning o cosas parecidas, y esa información hoy en día va a fluir en las fábricas más sofisticadas de forma informática y a través de redes de comunicación hasta los procesos productivos. Y se le va a decir al proceso productivo, oye, fabrícame un Xara Picasso. Y entonces todos los autómatas y todos los sistemas que están a lo largo de la línea van a estar informados de que este modelo que está pasando en este momento por estos puntos es un Xara Picasso de tal color, con tales extras, etc, etc, etc. Vale, entonces esa gestión de todo ese tema, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues también computadores industriales o incluso autómatas. Otro tema muy importante, las averías, el diagnóstico ante averías. Cuando se produce un fallo y una avería, los sistemas de control deben de darnos lo antes posible información sobre lo que está pasando para que podamos corregirlo. Es muy importante, sobre todo en plantas y en fábricas donde se desea una alta disponibilidad, donde se quiere que la planta no pare nunca. Ejemplo, una fábrica de automóvil, o sea, donde un minuto supone un coche perdido. Entonces, en esas fábricas donde se quieren rendimientos superiores al 99%, pues si no tenemos un buen diagnóstico de averías, seguramente pues lo vamos a pasar mal. Entonces, los temas de diagnóstico de averías son críticos, en plantas muy sofisticadas. Estoy yéndome a los casos extremos, ¿no? También los temas de seguridad, que a nadie le corte un brazo, que nadie fallezca por una operación mal hecha, que no se pueda uno quedar dentro de una jaula donde está un robot y este robot se pueda mover, todo ese tipo de cosas. El control de la seguridad de los procesos, que está hoy muy de moda, además, es un tema caliente y un tema delicado, pues también debe ser responsabilidad de este tipo de sistemas de control por computadora en la industria. Y por último, pues por mencionar algunos de los más importantes, la calidad. Y aquí puede ser quizás un punto en el que podamos distinguir, y es una de las razones por las que se utiliza el control automático frente al control humano, aparte de otros temas, ¿no? Nuevamente, la ventaja de las máquinas es en general, repetitividad en los procesos. Es decir, la máquina nunca se aburre de hacer lo mismo, nunca se aburre de poner tornillos, nunca se aburre de hacer el mismo programa. Se puede desgastar, puede sufrir, digamos que si no la cuidamos, si no la mantenemos adecuadamente, pues puede ser que cada vez trabaje peor. Si es un bolígrafo, los bolígrafos se desgastan. Si estamos con una máquina herramienta, la herramienta de trabajo también se desgasta. ¿De acuerdo? Pero la máquina en sí misma no se aburre de hacer un trabajo. Sin embargo, el ser humano, pues dependiendo de nuestro humor un determinado día, dependiendo de muchas cosas, pues la calidad se ve afectada por eso, en los procesos manuales, fuertemente manuales. Entonces, bueno, pues un tema que, digamos, que mejora la calidad normalmente de los procesos productivos es la aplicación del control por computador. ¿Vale? O sea que todos estos asuntos deberíamos de contemplarlos como ventajas a la hora de estudiar el por qué implantar un determinado sistema de control por computador. ¿Vale? Bueno, los recursos humanos, por supuesto, que van a existir siempre, y a día de hoy nadie se imagina una fábrica sin seres humanos, aunque el día de mañana pues pueda ser una posibilidad. Todos hemos visto películas en las que se nos refleja incluso el dominio de la máquina sobre el ser humano, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que es un sueño, sobre todo para los empresarios, que las máquinas dominen la planta y que, bueno, pues que haya un solo señor que sea el que diga lo que hay que hacer y que aquello trabaje prácticamente sin operarios. Repito que es un sueño un poco idealizado, porque siempre habrá que mantener a las máquinas en principio. Pero claro, si las máquinas mantienen a las máquinas, pues ahí es donde puede cambiar la cosa. Pero a día de hoy, en un entorno realista, pues ¿tipos de funciones que realizan los recursos humanos? Pues operarios que realizan el trabajo manual o semiautomático o que controlan los procesos automáticos. Vale, aquí tenéis pues al operario de mantenimiento y a la ingeniería, por ejemplo, que podrían estar controlando los procesos muy automatizados. Vale, mi consejo es que seáis de este grupo antes que seáis de este. Vale, a nivel de un ingeniero. Se supone que os estamos preparando para ese tipo de perfil laboral. Pero bueno, también podemos encontrar, entonces, bueno, en este grupo, ojo, que es muy importante porque podemos considerarlos también operarios, y aquí veis a unos señores, pues, muy importantes para muchos procesos productivos, los ingenieros que controlan o diseñan el proceso automático, ¿vale? Pero también existen los programadores, puede ser un perfil también válido para vosotros, los operadores informáticos, el personal de mantenimiento o otras tareas que se puedan realizar de forma indirecta en el proceso. Vale, en general, estas son las principales funciones que realizan los seres humanos hoy en día en el proceso. Esto tendemos a que desaparezca, ¿vale? Al trabajo puramente manual, a la producción meramente manual. Eso no quiere decir que no lo encontremos,
Lo único que quiero decir es que se está tendiendo a nivel mundial a esto. Evidentemente, si vais a China, esto será lo que veáis. Vale. Bueno, y como el reloj me avisa que ya han pasado los 45 minutos, hacemos una pausa de 10 y continuamos en 10 minutos, ¿vale? Entonces hay 5 y hasta menos 10. Entre sí, de forma que las modificaciones o alteraciones de alguna magnitud puedan influir o ser influidas por los demás. Es decir, hay un comportamiento dinámico, es lo que hemos destacado ahí arriba. ¿Qué son las variables dentro de un sistema? Pues aquellas magnitudes que definen su comportamiento. También durante la carrera pues habéis estudiado en cada tipo de sistema concreto pues un determinado tipo de variables que afectan a esos procesos, ¿vale? Entonces estamos dando una concepción muy genérica, muy abstracta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué control automático? Pues ahí tenéis una figura que os representa pues, qué es lo que había antes del control manual, antes del control automático, el control manual, el control hecho por entes humanos típicamente. Ahí tenéis, por ejemplo, un señor que está regulando pues, lo que se supone que es el nivel de un depósito, para lo cual, pues, bueno, hay un caudal de entrada que él no puede controlar, hay un caudal de salida que él sí se supone que a través de una válvula manual, en este caso, sí puede controlar, y tiene la capacidad de observación, tiene la capacidad de medir, en este caso de forma visual, a qué nivel está el depósito y actuar de forma a unas consignas que se le hayan dicho a la empresa. Pues este señor le han dicho, oye, que el depósito nunca se rebose, que el depósito nunca baje de un determinado valor, es decir, el ser humano por naturaleza puede controlar. Bueno, nosotros cuando conducimos un coche estamos controlando un sistema, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillito para entender lo que es un control manual, en el que hay una gran intervención humana. ¿Quiere decirse con esto que en el control automático no va a haber presencia humana? No. Lo que pasa es que se va a minimizar la presencia humana activa, la que hace digamos que el trabajo, el esfuerzo, pero sí seguramente va a haber que utilizar otro tipo de personas, digamos, con un perfil más tecnológico de mantener a la máquina que hace el tema automático. ¿Vale? Bueno, sistema, pues adoptaremos en principio el modelo de caja negra, donde el sistema pues es un sistema que recibe unos inputs o entradas, va a darnos unos outputs o salidas, inevitablemente y por Murphy siempre habrá unas variables que son las perturbaciones que nos van a alterar, ¿de acuerdo? Y no podemos controlarlas, es la diferencia entre las entradas y las perturbaciones, que las perturbaciones son aquellas entradas que no podremos controlar, mientras que las entradas en principio se supone que sí vamos a poder actuar sobre ellas, ¿de acuerdo? Y luego lo más importante, el comportamiento dinámico viene definido por ese conjunto mínimo de variables que nos permiten determinar, conocido su valor, el estado del sistema en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de sistema que vamos a tener es el modelo de caja negra. Bien, otras palabras que se usan en el mundo de la automatización industrial, en el control industrial. Bueno, pues tenemos que tener claro más o menos qué es una planta, qué es un proceso, qué es una perturbación y el concepto de feedback o realimentación. ¿De acuerdo? Bueno, la planta, en estos términos, en los términos de la automática, pues se conoce como el equipo que tiene el objetivo de realizar una operación o función determinada. Es cualquier, en general, equipo físico, en el ámbito industrial, vamos a entenderlo, que se desea controlar. Por ejemplo, pues un motor, un horno, un reactor, una caldera, un sistema de producción completo. ¿De acuerdo? Eso sería lo que es la planta productiva, por ejemplo. ¿Qué es el proceso? Pues aquellas operaciones que se desean controlar para llevar a cabo un fin determinado, ¿de acuerdo? En esa planta se realizan procesos, y el objetivo es unas operaciones, realizar unas tareas que nos llevan la materia prima seguramente hasta un fin determinado, ¿no? Hasta un producto elaborado. ¿Dónde? En la planta, ¿vale? ¿Qué es una perturbación? Bueno, pues aquella señal cuyo comportamiento no podemos controlar o no es previsible y que, por Murphy, tiende a afectar en general de modo adverso al valor de la salida a un sistema. Es aquello que se opone a lo que nosotros queremos hacer. Pocas veces nos va a ayudar, pero a veces sí, ¿no? La revolución analógica, que viene representada, seguramente lo habréis visto en electrónica o lo veréis, por el amplificador operacional, de los cuales las primeras versiones pues, fueron hechos por medio de válvulas de vacío, posteriormente se hicieron con con circuitos integrados, con transistores, pero primero se hacían con válvulas de vacío, ya que veis cómo en el año 52 Philbrick, pues digamos que propone el primer modelo de amplificador operacional y con esos amplificadores operacionales se podían hacer reguladores electrónicos, ¿vale?
Posteriormente, y esta revolución quizás sea más conocida por vosotros, pues en el año 71, curiosamente, una empresa que todos conocéis, que se llama Intel, pues desarrolla el primer microprocesador de la historia, es decir, la primera pastilla en la que se integra todos los elementos funcionales necesarios para implementar, digamos, el concepto de lo que hoy entendemos por un microcomputador, ¿no? El corazón, el cerebro de un microcomputador, ¿vale? Que es el microprocesador, ¿vale? El primero que hicieron fueron el 4004, de ahí salieron, ya sabéis, los 8008, el 8080 y de ahí llegamos pues hasta nuestros días, ¿no? Como veis, la electrónica, pues aproximadamente pues llevamos con ella 30 años o 40 años, no mucho más, ¿eh? Aquí tenéis un chip del 4004 y el fotolito del primer microprocesador que es el 4004, que como veis se produjo en el año 71. Bueno, entonces en ese momento se produce una revolución, en este caso electrónica, primero analógica, como os decía, y posteriormente digital, ¿eh? Hoy en día sabéis que estamos tendiendo a la digitalización de casi todo. Bueno, como os decía antes en la introducción, quiero que entendáis bien la diferencia entre el control de lazo abierto y el control de lazo cerrado. La diferencia es muy simple. La diferencia entre control de lazo abierto y control de lazo cerrado es si podemos medir o no la variable de salida y utilizarla para realimentar como señal de control para nuestro regulador. Cuando no podemos hacerlo, cuando no podemos medirla, no es posible, no podemos llevarla al regulador por los motivos que fuere, podemos dar luego algunos, entonces lo que utilizamos es el control. Es posible hacer control, es decir, es posible diseñar reguladores para nuestro sistema el lazo abierto, ¿vale? ¿Qué problema? Pues el inherente a este diseño. No se comprueba el valor que toma la salida, por lo tanto, en principio es bastante intuitivo entender que este tipo de controlador es claramente sensible a las perturbaciones que se produzcan en la planta. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos programar y hacer que no haya un control humano tan exhaustivo sobre el proceso, pero este tipo de control automático, en principio, va a ser muy sensible a las perturbaciones de la planta. Hablando en términos concretos y por dar algún caso particular, pues aquí os pongo dos casos muy habituales hoy en día, que son el caso de la lavadora y el caso de un cruce semaforizado, por ejemplo. Hay muchos más que podemos hablar. ¿Cuál es el problema de la lavadora? Bueno, la lavadora efectivamente es un sistema de control automático, es una máquina automática que lava la ropa y vaya, sabemos todas las ventajas que ha traído esta máquina desde que existe, como muchas otras, en el tema doméstico, pero si lo pensáis, veis que es una máquina donde el control está hecho en bucle abierto. Es decir, la lavadora, a día de hoy, bueno, a día de hace a lo mejor 4 o 5 años, esto está cambiando, luego os pondré un ejemplo, la lavadora en principio no mide o no suele medir la dureza del agua, no suele medir, digo, ahora puede ser que todo esto que estoy diciendo no sea así, la presión, no suele medir la temperatura con la que llega el agua a la entrada, no suele medir, pero en general se opone, bien en positivo o en negativo, y tendremos que minimizar la afección de esas perturbaciones sobre la planta. Bueno, ¿y qué es la realimentación? Que es un concepto importante en la automatización industrial. Pues es aquella operación que ante presencia de perturbaciones ayude a reducir esa diferencia entre la salida que queremos obtener y la entrada que nos hemos propuesto como referencia, utilizando esa diferencia entre ambas señales, la salida y la entrada, que es lo que conocemos como error, como señal o parámetro de control. Vale, entonces la realimentación requiere poder medir la salida, compararla con la entrada de referencia y utilizar esa señal como control. Y se supone que con eso vamos a poder minimizar las perturbaciones. ¿De acuerdo? Está claro esto, ¿os acordáis? ¿No? Esto lo hemos visto en asignaturas del curso anterior. Bueno, otras palabras que se utilizan mucho, el concepto de servomecanismo en general. Pues el servo, la palabra servo, se utiliza para sistemas de control realimentado, generalmente en los cuales la salida suele ser una magnitud de tipo mecánico, sea posición, velocidad o aceleración. Es una palabra histórica que se utiliza históricamente, por ejemplo, servodirección, servo. La palabra servo quiere decir control realimentado en bucle cerrado de magnitudes mecánicas. Hoy en día se puede extrapolar a cualquier tema en el que se haga control de algo, de alguna variable, ¿vale? Servomecanismo es una acepción, pues digamos ya amplia. Pero antiguamente todo aquello que era control de posición, velocidad y aceleración, que fueron las primeras cosas que se tendieron a controlar en temas mecánicos, pues se llamaban servomecanismos. ¿Vale?
Bueno, luego, un tema muy importante que yo quiero que tengáis claro es la diferencia entre controlar un sistema en lazo abierto y controlar un sistema en lazo cerrado, lo que es control en bucle abierto y control en bucle cerrado. ¿De qué va esto? Bueno, pues esto va de que nosotros en principio podemos hacer control, aunque no tengamos la posibilidad de medir la variable de salida. Cuando no tenemos la posibilidad de medir la variable de salida, entonces, por lo que sea, por el motivo que fuere, el control que podamos aplicar sobre esa planta lo vamos a llamar en bucle abierto, porque no podemos cerrar el lazo, no podemos realimentar. Entonces, por eso se llama lazo bucle abierto. Cuando tengamos la posibilidad de medir la salida y obtener con ello un efecto directo sobre la señal de control, entonces hablaremos de plantas donde tenemos control en bucle cerrado. Bueno, antes de empezar un poquito con esos conceptos más en detalle, vamos a ver un poquito ejemplos históricos, ¿vale? Bueno, la regulación automática es algo, o el control automático de procesos es algo en lo que el hombre ha tenido inquietudes desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Los primeros ejemplos ya un poquito más nítidos o un poco más clarificadores, y como veis que tienen relación con temas como las lámparas y la medición del tiempo y en general el control de nivel de un depósito, pues aquí los tenéis, son de un par de siglos antes de Cristo, ¿no? O 3 incluso. Aquí tenéis, por ejemplo, el reloj de agua de Quetzibio y la lámpara de aceite de nivel constante. Bueno, el objetivo en esta lámpara, como veis, es mantener el nivel de un fluido, del fluido que se utilizaba para combustionar en el caso de la lámpara, a un determinado nivel, y esto que veis tan curioso, pues funcionaba lo que es un reloj basado en agua. Es como los relojes de arena, pero hecho con agua. ¿En qué se basa? Bueno, pues se basa en que este caudal sea constante. Si este caudal es constante y esta superficie es constante, la subida por unidad de tiempo de este nivel será constante. Por lo tanto, aquí estaremos midiendo, se incrementará una unidad de espacio por la misma unidad de tiempo. O sea que de alguna forma estamos midiendo tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces esta experiencia de clase, digamos que a través de videoconferencia y gracias a la colaboración de Vigo Televisión. Y bueno, como sabéis, esta es una asignatura optativa de quinto curso de la orientación de instalaciones y construcción. En este caso, la clase que vamos a impartir es de la asignatura instalación de sistemas de automatización de datos. Como ya os comenté en la presentación el otro día que hicimos en la escuela, mi nombre es José Ignacio Armesto Quiroga, soy el profesor de teoría y prácticas de esta asignatura y toda la documentación relativa a la misma, además de en Vigo Televisión a partir de ahora, pues está en la página web del departamento, que es www.disa.vigo.es. Bueno, soy un profesor adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y, bueno, como ya sabéis, estamos en el curso 2007-2008. Bien, tal como os comentaba en la introducción, el primer tema, que es introducción a los sistemas automáticos, bueno, pues vamos a dedicarle un ratillo a este tema. Es un tema en el que vamos a repasar un poco los conceptos que ya habéis visto en las asignaturas de teoría de sistemas y de sistemas automáticos, pero muy enfocado sobre todo al aspecto práctico, ¿de acuerdo? En esta asignatura buscamos una aplicación práctica de los contenidos que estamos viendo relacionados con el mundo de la automática. Bien, entonces vamos a recordar un poco qué era eso de la automática. Vamos a hablar un poco de los automatismos desde el punto de vista industrial, aunque recordaremos también aplicación del automatismo en el mundo doméstico y haremos un repaso histórico. Veremos una introducción a los sistemas de fabricación, ¿vale? Veremos cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista tecnológico la aplicación del control en el mundo industrial en particular y en general. Y luego vamos a hablar un poquillo de los tipos de sistemas de automatización industrial que se hacen hoy en día y veremos, pues, un pantallazo de algunos ejemplos de aplicaciones de sistemas de automatización industrial. Como ya os comenté en la introducción, todos estos apuntes los tendréis en formato PDF en la página web de la asignatura en el departamento y seguramente cuando empiecen a colgar los vídeos en Vigo Televisión, adjunto al vídeo estará el PDF de esta conferencia, ¿vale? Esta clase. Bueno, vamos a empezar entonces con un poquito automática, definiciones y terminología, que se supone que ya las conocéis, ¿eh? ¿Qué pretende la automática o el control automático de los sistemas? Bueno, pues como ya dice ahí, el propósito es regular, también por eso el nombre de regulación automática o control automático. ¿Y por qué la palabra automática? Porque lo que pretende es minimizarse la intervención humana en el control del comportamiento dinámico de algún sistema
lógicamente mediante actuaciones, ¿de acuerdo? Mediante órdenes de mando. Desde un punto de vista sistémico, desde un punto de vista de la automática, ¿qué vamos a intentar regular? Pues un concepto abstracto que va a ser sistemas, ¿de acuerdo? Por no decir un caso concreto, una aplicación concreta, lo que vamos a hacer es hacer algo abstracto, ¿no? Por lo tanto, esta es una disciplina horizontal, en el sentido de que no es una disciplina que abarque un tema concreto del mundo industrial, sino que intenta, digamos, juntar diferentes disciplinas para conseguir al fin y al cabo el funcionamiento de un sistema industrial. Recordad que el nombre del departamento es Ingeniería de Sistemas también, por lo tanto el concepto sistémico es muy importante en nuestra área. Esos elementos, pues ya veis ahí, que pueden ser físicos, abstractos o de cualquier tipo. Ahí abajo se dan ejemplos de sistemas que podríamos controlar, mecánicos, químicos, eléctricos, electrónicos, etcétera, y que son un conjunto de elementos relacionados. ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es el truco, el ingenio aquí? Pues conseguir que este caudal sea constante. ¿Cómo lo conseguimos? Regulando la altura de ese depósito. Lo que hacemos es que esta altura sea constante, y como sabéis que en un fluido en salida libre la velocidad del fluido de salida y por lo tanto el caudal es proporcional a la altura, pues lo que hacemos es controlar el flujo. ¿Y cuál es el truco? Pues utilizar ahí esa boya que veis ahí, ese flotador, para hacer que el nivel de ese depósito sea constante. Mientras este depósito de arriba no se quede vacío, ahí lo que estamos es controlando el nivel. Por cierto, esa boya, ¿dónde la conocéis? ¿Dónde la tenemos todos? ¿Dónde la vemos habitualmente, aunque no la veamos? ¿Dónde la reconocéis en un ámbito diario? En la cisterna de casa. En la cisterna de casa, efectivamente, el control de agua que hay en el VC, pues no deja de funcionar de una forma parecida a como se plantea en el mecanismo de Quetzivio. Bueno, estos son antecedentes, si queréis, un poco pues, históricos, ¿no? Pues en la época romana también había los controles de nivel en todos los sistemas que tenían, eran muy sibaritas y tenían hechos sistemas muy sofisticados, bueno, basados en temas de agua. ¿Cuándo empieza a evolucionar de forma industrial o cuándo realmente aparece, digamos, el control automático en el ámbito industrial? Pues como veis ahí, en el siglo XVIII, con la revolución industrial. Aparece el tema de los telares, sobre todo en Inglaterra, y resulta que para el tema de los telares automatizados, para automatizar los telares, había un problema que era el control de velocidad. Y resulta que para hacer el control de velocidad, y también para el tema de la máquina de vapor, para controlar la velocidad en la máquina de vapor, pues había que intentar utilizar algún dispositivo, algún mecanismo que nos permitiera controlar pues esa velocidad. Y surge un símbolo, que, bueno, ya veis que es un símbolo importante en la ingeniería industrial y que es el regulador de Watt. El principio básicamente consta en que el regulador de Watt está conectado a través de mecánicamente con el eje del cual queremos controlar la velocidad. En este caso, pues suponemos que es el eje de giro de la máquina de vapor que estamos regulando. Entonces, de alguna forma lo que hacemos es transmitir a este eje, ¿vale?, la velocidad de forma proporcional en función de unos ejes, unos piñones. La velocidad de giro del regulador de Watt, del eje principal del regulador de Watt, tiene que ver o es proporcional a la velocidad de giro del eje principal de la máquina, ¿vale? Entonces, con ese giro se controla, o por temas de momento de inercia y cantidad de movimiento que ya conocéis, de física, digamos que estamos controlando, en el fondo, la altura o el punto donde se sitúan esas dos bolitas, que al girar, en función de que se gire más rápido o más lento, esas bolas tienden a posicionarse en una posición más extendida o más recogida. Y de esa forma, si el punto de arriba es fijo, o lo podemos cambiar nosotros, que ese sería el cambio de la referencia, el punto de abajo va a subir o va a bajar en función de esa velocidad. Si con ese movimiento de esta pieza de aquí conseguimos regular el caudal que alimenta la máquina de vapor, de forma que esté hecho el circuito para que cuando esto se acelera se tienda a cerrar la válvula y cuando esto se frena tienda a abrir la válvula, pues lo que hacemos es, intuitivamente se ve que es un sistema que nos va a permitir controlar la velocidad de esa máquina, ¿no? Pues esta cosa tan sencilla, que es un regulador mecánico, y como veis pues surge en el siglo XVIII, pues fue la base de lo que fue la revolución industrial, porque se permitía controlar pues dos dispositivos tan importantes como fueron la velocidad del tren y la velocidad de las máquinas de telar. Posteriormente, bueno, pues aparece otra revolución electrónica, primero